Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. En esta ocasión vamos a diseñar y armar un dashboard de ventas, del cual vamos a evaluar cada vendedor con su cartera de productos y sus respectivas ventas en diferentes países. Veremos paso a paso el desarrollo de todo el dashboard, revisaremos la base de datos y determinaremos las mejores métricas para su evaluación. Utilizaremos tablas dinámicas, gráficas para medir, segmentador de datos y todo el proceso de automatización para una mayor comprensión de los datos. Daremos formato y colores para una mejor presentación visual y de mayor impacto. Analizaremos cada vendedor para saber cuál fue el que tiene excelentes números, cuál tuvo mayor cumplimiento de objetivo, así como un ranking del mejor vendedor. Mi nombre es Eric Ávila, comencemos. Bueno, vamos a empezar. Aquí tenemos una base de datos de vendedores, del cual tenemos una tabla concentrada, del cual tiene de manera mensual por cada vendedor su respectiva venta, el costo y un margen por el cual se vendió ciertos productos, una meta a llegar o un objetivo a llegar y un porcentaje de avance. Nuestra segunda tabla, que es en este caso representa la misma información solo que desglosando los productos. En este caso tiene este vendedor unos datos diferentes a la tabla anterior. En este caso tiene la columna de país donde vendió el producto. Tenemos una serie de productos que en este caso son 5 productos. Viene su venta y cuál es en este caso su meta a vender en ese mes de ese producto. En este caso tiene en qué parte lo colocó o en dónde lo vendió, en este caso del país, y así sucesivamente de todos sus productos, ¿no? ¿Esto para qué me sirve? Esto es más que nada para que yo, a través de lo que es este dashboard, vamos a evaluar en este caso cada vendedor que yo tengo aquí, que en este caso tengo 6 vendedores. Vamos a ver cómo durante el transcurso del tiempo cada uno vamos a revisar cuánto fue lo que vendió en el respectivo mes que estamos seleccionando, ya sea del 2021, que tengo aquí la información, o 2020, de cada uno de los 6 vendedores. Vamos a ver si cumplió la meta o no. Aquí en esta gráfica vemos que tiene un color amarillo, que quiere decir que está en un nivel medio. Un nivel rojo significa que está por debajo del objetivo. Entonces aquí es donde hay que ver las estrategias para revisar qué está pasando con este vendedor. Otra de las características dentro de este dashboard es que podemos ver las ventas tanto del mes actual como sus últimos 2 meses, así como un porcentaje de participación de cada uno de los que tiene. Una gráfica de cual vamos a representar cada país donde esté vendiendo el producto, y su respectiva gráfica, cómo se comportó durante todo el año, ¿no? Y por acá de este lado derecho tenemos un ranking en este caso del vendedor Dana Álvarez. Como de los 6 ella fue la número 1 en el mes de junio, perdón, en el mes de abril. Si colocamos el mes de mayo, se fue hasta el 6º lugar porque tiene 124 de avance, pero otros vendedores tienen mayores ingresos. En este caso está por el ingreso mayor, no tanto al porcentaje sino a las ventas. Ustedes pueden determinar ahí estas cuestiones. Y bien, todo esto lo vamos a cambiar y lo vamos a colocar de manera automática con la base que acabo de explicarles, ¿no? Vamos a determinar en este caso la primera métrica. Aquí les voy a colocar el número de métricas y vamos a empezar con la primera. De la tabla de productos necesitamos, nuestra primera métrica es seleccionar la fecha. Aquí les coloqué una imagen de esa tabla que necesitamos hacer. Vamos a ir a la tabla de productos, que es esta tabla de productos. Vamos a seleccionar toda nuestra base y vamos a insertar nuestra primera tabla dinámica. Vamos a colocarlo en una ubicación. Vamos a poner aquí en la parte que yo coloqué de color gris. Le voy a dar a aceptar. En esta parte ahora yo lo que necesito es colocar la fecha. Voy a seleccionar y voy a colocar en fila. Coloco las fechas y entonces esta tabla dinámica, en base a una selección, me va a poner la fecha, ¿no? Ahorita estoy poniendo el ejemplo de cómo debe ir quedando esta tabla, y esta sería nuestra tabla dinámica número 1, ¿no? Vamos a colocarle nombre para
saber que necesitamos un orden. Okay, tabla dinámica número 1. Siguiente métrica. De la misma tabla de productos vamos a necesitar, en este caso, una métrica que me dé un porcentaje de avance por las ventas que estoy determinando y su respectivo meta de producto de cada uno, en el caso de cada periodo de lo que comprende, en este caso, que son 2 años que tenemos en la base. Voy a copiar la misma tabla, la voy a pegar aquí, pero ahora necesito, como está aquí, fecha, colocar ventas y la meta del producto. Voy a colocar ventas y producto, meta producto. Vamos a ver cómo quedó. Vamos a hacer un poquito para acá. Ahí está. Está igual a esta. Esta la vamos a colocar. Esta sería nuestra segunda métrica, del cual yo voy a determinar en este caso ciertos valores que tengo acomodados de mi lado derecha y que a continuación les voy a explicar cada uno de ellos. Primero que nada, yo ya que tenga la tabla dinámica, voy a cerrar un poquito esto, ya que tenga la tabla dinámica, yo necesito en este caso colocar los 12 meses. En este caso, al momento de yo hacer una selección del periodo, necesito comprender el primer mes, y en este caso estoy haciendo referencia a la AD5, que es la fecha, que en este caso es ahí donde yo voy a seleccionar qué fecha o qué mes es el que voy a estar dentro de mi segmentador, de mi dashboard, haga el cambio. Si yo coloco una de fecha de 2020, pues aquí que me coloque los meses de 2020. Si coloco una de 2019, que me coloque los meses de 2019. Entonces esta está en función, el mes 1 está en función a la selección del periodo. Las funciones que están hacia abajo es simplemente hacer el siguiente mes su fin de mes, en este caso lo voy a utilizar la función fin de mes para yo colocar el último día de cada mes. Ahora, de esto mismo yo necesito colocar 3 meses anteriores al periodo que estoy seleccionando. En este caso, si yo seleccioné 2020, necesito diciembre de 2019, noviembre de 2019 y octubre. Son 3 periodos hacia atrás, y del cual yo del lado derecho, de esta manera también estoy utilizando la función fin mes, pero en este caso ahora es sobre un -1 de cada periodo hacia atrás, ¿no? Bueno, aquí ahora lo que necesito es hacer una pequeña función que es sumar sí conjunto, del cual estoy sumando entre rangos del primero de, en este caso del 1 de enero al 31 de enero, cuánto representa en ventas y cuánto representa en la meta. Esta función, si tienen duda de cómo realicé exactamente esta función, aquí les dejo en qué video realicé dicha función, donde hago un ejemplo exactamente de cómo hacer una sumatoria por cada mes o por cada rango de fecha, ¿no? Hago lo mismo para ventas, hago lo mismo para la meta. Después saco un porcentaje de avance. Este porcentaje de avance es simplemente una operación aritmética donde yo determino las ventas que tengo en ese momento entre la meta. Esto para que me dé exactamente qué porcentaje yo de avance estoy cumpliendo en si cumplir realmente el objetivo, que por decir, en el mes de enero tengo una meta de 6.369.000, del cual yo solamente vendí 5.910.000. Esto me representa un 92% de avance. El siguiente métrica que estoy colocando es un porcentaje de participación. Este porcentaje de participación es simplemente determinar de mi venta que tengo en este periodo de enero entre lo que es el periodo total. Ahorita me da un 100% porque todavía no tengo todos los datos acomodados. Ahorita que empecemos a hacer el armado, vamos a ver cómo va quedando esta información, ¿no? Otro dato que necesito de manera específica es, si yo estoy haciendo en la segmentación el mes de enero, necesito colocar las ventas de ese mes, colocar las ventas de un mes anterior, que en este caso es diciembre, un mes anterior a diciembre, que es noviembre, y así sucesivamente. Tanto las columnas que coloqué, que en este caso de color gris, un poquito más oscuro, los voy a colocar aquí. ¿Esto para qué? Esto me sirve para yo llevarlo a mis métricas al momento de elaborar el dato. La tercera métrica que necesitamos determinar en este caso es la selección del vendedor. Necesito colocar una tabla dinámica del cual al momento de seleccionar un vendedor me coloque qué número de vendedor está representado, para que al momento de hacer el dashboard me coloque toda la información de ese vendedor. Vamos a tomar la tabla que tenemos aquí, la voy a copiar aquí
y vamos a colocar la información que nos está pidiendo el ejemplo. Voy a quitar lo que es la fecha, las ventas. Voy a colocar en este caso solamente el vendedor. Aquí está. Ya tengo lo que es el vendedor y esta tabla sería mi tabla dinámica número 3. Tabla dinámica número 3. Al momento de hacer una selección, yo necesito hacer una referencia. En este caso hago la referencia a la primera fila para que cuando yo tenga el vendedor haga la selección de manera correcta. La cuarta métrica en este caso ahora es la parte de la venta por país. Seguimos utilizando la misma tabla dinámica, pero ahora necesito que sea por país. Voy a quitar el vendedor y vamos a, en este caso, a determinar en filas país. Está quedando como la imagen que tenemos aquí, pero necesito las ventas. Entonces en este caso voy a colocar ventas donde está valores. Ya tengo mi cuarta métrica. Vamos a colocarle en este caso que es la tabla dinámica número 4 y ya tengo aquí. Esta tabla me va a ayudar más adelante a hacer una pequeña gráfica, que más adelante les voy a explicar cómo determinar esta gráfica de barras. Siguiente métrica, número 5. Ventas por producto. Ahora necesitamos saber de los productos que tiene esta empresa, cuánto tiene por cada uno de los 5 productos, cuánto vendió en ventas, bueno, cuánto es el importe en ventas y cuánto es el importe de la meta. De igual manera, colocamos sobre la tabla anterior y la voy a colocar aquí en la tabla número 5. En este caso voy a quitar país, voy a quitar las ventas están correctas. Lo que voy a colocar ahora es el producto y necesito también la meta del producto. Tenemos las ventas y el producto. Esta sería nuestra tabla número 6 para que la tengan identificada. Igual, de esta manera más adelante les voy a explicar cómo determinar en las gráficas, pero vamos paso a paso. Siguiente métrica, vamos en este caso a la número 6. Aquí en este caso necesitamos hacer de la misma tabla del producto, colocar a nuestra métrica el porcentaje del avance y determinar a través de una gráfica de advertencia o un semáforo, como puedan ustedes identificar esta gráfica, este indicador. Yo necesito colocar de mi avance, en este caso que estoy determinado por la fecha de la selección de la métrica número 2, me está diciendo que tiene un porcentaje del 93%. Este porcentaje del 93% yo lo quiero representar dentro de mi dashboard como si estuviera dentro de un semáforo del cual me diga si estoy bien dentro de los parámetros o si voy en un promedio o realmente voy mal. En este caso, esos parámetros son los que yo voy a colocar aquí de esta manera. Del 60% hacia atrás, cualquier número negativo hacia atrás, me ponga de color rojo. De 60 a 80% un color amarillo. Y del 80 hasta 300, puede ser cualquiera arriba de 80, me ponga el color verde. En este caso vamos a hacer un ejemplo de que si yo coloco el 15% aquí, la gráfica se va a poner de color rojo. Si coloco en este caso un 70% de amarillo. Y si coloco cualquier cantidad diferente arriba del 80, me va a colocar un color verde. En este caso, si tienen duda de cómo exactamente hice esta gráfica, en este video que les pongo aquí, ahí les explico el paso a paso cómo elaboré este tipo de gráfica de anillo para convertirlo en este caso de tipo semáforo, ¿no? Con esto ya tenemos la parte de las métricas. Son pocas las métricas, son sencillas en este caso. Y vamos al siguiente paso. Bueno, ya que tengo todas las métricas determinadas, vamos a revisar lo que es la parte del template. Esta parte que tenemos aquí es simplemente nuestro formato de cómo vamos a elaborar sobre las métricas que acabamos de crear y colocarlas dentro de cada una de estas formas que acabo de crear, y del cual vamos a colocar en este caso un título que representa la meta, las ventas. Aquí vamos a colocar lo que es el país, el importe de cada mes y su respectivo porcentaje de participación.
un título con su encabezado, la imagen que vamos a colocar de manera dinámica al momento de hacer la selección, su respectivo nombre y la gráfica de los productos, la gráfica representada de cada mes y el ranking de los vendedores, ¿no? Este va a ser nuestro template del cual vamos a empezar a colocar. Bueno, ya que explicamos la parte del template, es necesario ahora empezar a la parte automática. ¿Y a qué me refiero a la parte automática, no? Es este llenado automático del cual nosotros vamos a colocar la información que ya acabamos de crear dentro de nuestras métricas y que simplemente nosotros lo que vamos a colocar es traernos esa información que tenemos en las métricas y colocarlo en esta parte de cada uno de los indicadores. El primero que tenemos es la meta, y de cuál viene de la base AN7, que en este caso vamos a la base, a la AN7. Okay. Aquí está. Esta es la parte de la meta y del cual yo necesito saber al momento de hacer la selección qué importe es la meta que necesito yo en este caso colocar. La meta ya la tengo. Necesito un porcentaje de avance. En este caso, este porcentaje de avance viene de la H5 que está aquí. Este porcentaje de avance, recuerden que simplemente es con la función buscar B. Busco en base a la fecha que estemos seleccionando, en el rango que tenemos aquí, retórname en este caso qué porcentaje de avance representa el mes que estamos colocando, ¿no? Necesitamos colocar lo que son las ventas del mes actual, que también viene de la AN5. Aquí está AN, aquí está la parte de enero y los 2 meses anteriores. Estos 2 meses anteriores que también están calculados con una función buscar B sobre esta misma tabla que acabamos de crear acá abajo, y determinamos en qué mes retorna dicho valor. Esos están colocados aquí en esta parte. Y lo mismo lo que es el porcentaje de participación, que el porcentaje viene de la AN6. Vamos a la AN, el número 6, aquí está. Estos son los 3 porcentajes de participación. De igual manera estoy colocando una pequeña función de búsqueda sobre la fecha y que me retorne el porcentaje de participación de su respectivo mes que estamos en este caso evaluando, ¿no? Bueno, esta es la parte automática. El siguiente paso es, vamos a empezar a colocar cada valor que acabamos de crear de nuestras métricas en los cuadros de texto. Estos cuadros de texto son los que tengo aquí y que vamos a empezar a hacerlos, por ejemplo, como lo tenemos aquí, de manera automática. De mi cuadro de texto que tengo aquí originalmente voy a hacer una pequeña copia nada más para determinar el mismo el mismo formato. De este cuadro de texto me dice que la meta, aquí vamos a colocar la meta. La meta se encuentra, vamos a colocar aquí sobre la técnica de una referencia, y la meta la tenemos aquí en la AI4. Le voy a dar enter, voy a copiar este formato que ya tenía hecho, ya tengo la meta. El porcentaje de avance viene de la AI5, que ya lo tenía originalmente, que aquí está, de la AI5, aquí está. El siguiente dice ventas mes actual. Esta parte la voy a colocar no va a ser nuestro primer indicador, lo voy a hacer referencia sobre el mes actual. Voy a dar enter, vamos a copiar el formato que ya tengo aquí establecido, vamos al segundo mes. Con esto ya tengo los 3 porcentajes de participación y solamente me faltaría lo que es la fecha. La fecha ya hice la referencia sobre la AI12, que aquí se encuentra AI12. Ya tenemos de manera automática el llenado de las respectivas métricas que acabamos de crear. La venta, el porcentaje de avance, el importe en ventas, qué mes es el que estamos seleccionando, el porcentaje de participación y por último solamente nos faltaría lo que es la parte de las gráficas.
Bueno, vamos a empezar ahora con lo que es la parte de los gráficos, y del cual vamos a regresar a la parte de la base. Aquí tenemos nuestra primera gráfica, que vamos a hacer la parte del país. Del lado derecho que tenemos de nuestra tabla dinámica que creamos, del lado derecho yo coloqué cierta información que está acomodado en orden, que Canadá va a representar el país 1, Estados Unidos el 2, México el 3, Perú el 4, Bolivia el 5 y Colombia el 6. Estos van a estar representados de manera fija, no importa lo que nos aparezca en el orden que está la tabla dinámica. Yo necesito colocar de esta manera fija cada país para representarlo de manera más estructurada nuestra tabla o nuestro gráfico en este caso. Y lo que yo represento para jalar la información es simplemente una sumatoria de sumarse y conjunto, en este caso cuánto es por Canadá, Estados Unidos y cada uno de los países. Ya que tengo la información, simplemente voy a seleccionar en este caso el país y las ventas, y voy a insertar una gráfica, en este caso una gráfica de barras, aquí está, de columnas, perdón. Esta sería nuestra gráfica, ¿no? Que es la misma que tenemos aquí abajo, que este es el ejemplo. La misma, voy a colocar esta información, y con esto ya tenemos nuestra primera gráfica de barras, que estará representada por cada uno de los países de manera en ese orden que les acabo de colocar, y con sus etiquetas de cada venta que acaban de colocar, ¿no? Bueno, el siguiente gráfico que tenemos en este caso ahora, ya que tengo por país, necesito una gráfica de productos, en este caso de la misma tabla dinámica que acabamos de crear en las métricas. Voy a colocar del lado derecho esta pequeña tabla, y del cual me dice que tengo 5 productos, están ordenados de esta manera, no tienen ningún orden en especial, simplemente así los coloqué, y del cual yo necesito tener las ventas del primer producto y la meta de dicho producto. Están vinculados a la tabla que tenemos del lado izquierdo, y lo que acabo de colocar yo aquí es simplemente darle una descripción al producto 1, 2, 3, 4 y 5. Nuestro primer producto está hablando de lo que es un dron, un celular, laptop, servicios en la nube y lo que son las PC. Estos son nuestros productos que están representados del 1 al 5 y que representan en este número. Ahora bien, lo voy a representar en esta pequeña gráfica que tenemos aquí abajo, y voy a seleccionar desde el producto, ventas y la meta, y lo que voy a hacer es insertar, en este caso, de una gráfica recomendada. Voy a seleccionar de barras agrupadas y le voy a dar a aceptar. Ahora, esta misma gráfica es la que tengo aquí abajo. Voy a, en este caso, a eliminarla, nomás es para que vieran cómo está la gráfica, que es la misma. Ahora, yo necesito en este caso representar la información de manera que estas barritas que tengo acostadas esté una encima de la otra, para poderlo representar la meta y la venta. En este caso me dice que la meta es de color naranja y la venta de color azul. Yo lo que necesito, vamos a abrir lo que es el formato de la gráfica. Aquí en la parte de opciones de la serie, vamos a la parte que dice superposición de la serie. Ahorita está colocado en 0%. Voy a colocar en este caso un 100, y vamos a ver que la meta está encima de las ventas, no se alcanza a ver. Voy a hacer un pequeño cambio en lo que es la selección de los datos, y le voy a dar, en este caso, ventas está arriba, lo voy a colocar en este caso hacia abajo, y le voy a dar a aceptar, solo para que vean cómo podemos nosotros representar. En este caso el color azul son las ventas y la meta, ¿no? Estamos por debajo de la meta, visualmente se va a ver. Bueno, esta sería nuestra segunda gráfica, y que en el siguiente paso vamos a darle formato. Vamos a la siguiente. En este caso tenemos esta pequeña gráfica de advertencia, que ya está elaborada, y que, como les hacía mención, en qué video pueden ver donde se muestra o cómo crear este tipo de gráficos de anillo, ¿no? Por último, vamos a ver una gráfica. En este caso
Vamos a partir de las fechas que tenemos aquí colocadas mensualmente. Vamos a hacer esta pequeña gráfica sencilla de líneas que está representada por los meses en el caso de las ventas. Y lo que tenemos que hacer es simplemente seleccionamos la fecha y lo que son las ventas. Voy a darle insertar y vamos a colocar una gráfica, en este caso de líneas. Esta gráfica es la que vamos a colocar allá en nuestro dashboard y aquí es exactamente lo que acabo de ver. Es la misma copia, es la misma gráfica y nada más para que vean el ejemplo. Ahora bien, ya que tenemos todas nuestras gráficas representadas en cada una de las métricas y del cual nosotros a través del ejemplo que tenemos aquí ya tenemos la gráfica del anillo, la gráfica por país, la gráfica mensual representando las ventas. Bueno, ya que tenemos todas las gráficas elaboradas, vamos al siguiente paso, que es simplemente lo que es pasar cada una de las gráficas a nuestro template del dashboard. Vamos a tomar nuestra gráfica que tenemos aquí, que en este caso es la de, vamos a copiar. Listo, ya tenemos las gráficas representadas en cada uno de las partes. Esta gráfica ya la teníamos aquí, es simplemente la colocamos ahí y ahí la representamos. Bueno, ya que está la parte de las gráficas y la parte automática, vamos al siguiente paso, que es crear lo que es el segmentador. Vamos a conectar en este caso todas nuestras tablas dinámicas en función a lo que es el vendedor, el año y el mes. En este caso vamos a seleccionar nuestra tabla dinámica número 1, nos vamos a la parte del menú y vamos a la parte que dice insertar segmentación de datos. Esta parte vamos a colocar lo que es el primer segmentador y vamos a colocar lo que es el vendedor. Le voy a dar a aceptar y se va a abrir exactamente la misma imagen, bueno, de acuerdo a la imagen que tengo ahí. Aquí tenemos nuestra primera segmentadora. Vamos para el segundo. De igual manera coloco el cursor dentro de una tabla dinámica. Insertamos el siguiente segmentador. Ahora va a ser lo que es el año. Y lo vamos a colocar. Tercer segmentador. Insertamos. Ahora va a ser lo que es el mes. Vamos a poner aquí abajo. Y ya tenemos nuestros 3 segmentadores. Vamos a crear las conexiones ya que tenemos el segmentador. Seleccionamos cualquiera que acabamos de crear y en estas conexiones nos aparece una tabla con la referencia de las diferentes tablas dinámicas que están creadas en este momento de nuestro archivo. Le voy a dar en este caso a las 5 tablas dinámicas porque con el vendedor queremos que haga el cambio en todas las tablas. Le voy a dar a aceptar. Vamos al siguiente segmentador, en este caso en el año. En el año es diferente, aquí necesitamos hacer la conexión, pero no necesito todas las tablas, solamente necesito lo que es la tabla número 1, la 3, la 4 y la 5. La tabla número 2 es en función a la gráfica de mensualmente cómo se va cambiando la información. Como yo necesito ver visualmente los meses completos, no solamente un solo mes en la tabla, en este caso en la gráfica mensualizada, por eso mismo no necesito esa conexión. Necesito ver mensualmente todas las ventas. Mismo caso va a suceder en el segmentador número 3, que es la por mes. Voy a seleccionar todas las tablas dinámicas a excepción de la número 2. Ahora, ya que tenemos los segmentadores, vamos a darle el formato para que quede exactamente acorde a nuestra paleta de colores de este dashboard. Previamente yo ya tenía lo que es el formato, aquí está, este estilo de segmentación. Le voy a dar a aceptar en cada uno de los segmentadores que acabamos de crear para que quede exactamente con lo que es la creación de los mismos colores. Bueno, vamos a colocar cada uno de estos segmentadores dentro del dashboard. Vamos a tomar el segmentador y vamos a darle una apariencia más estética y más ordenada como tenemos aquí en el ejemplo. Vamos a colocar los meses de manera horizontal. Vamos a ir a la parte del menú
y vamos a colocar en este caso en 3 columnas. Y por último le voy a quitar lo que es la parte de los encabezados aquí en la configuración de la segmentación. Le vamos a quitar la paloma para que quede mejor el espacio. Vamos a probar lo que es la parte del segmentador que acabamos de acomodar. Y de esta manera, al momento de darle clic, se están cambiando los indicadores, así como la imagen. Vamos a ver lo que es la parte de la imagen. Aquí en esta parte tenemos lo que es el nombre. Vamos a hacer a vincular en esta parte. La imagen que tenemos aquí es simplemente en la pestaña que tengo aquí de imagen. Previamente ya tengo cargadas las imágenes de los 6 vendedores con su respectivo nombre, y del cual, si tienen duda de cómo armé esta pequeña base de imágenes, aquí les dejo en qué video pueden hacer exactamente esta base, y del cual simplemente yo estoy tomando lo que es la imagen, que es esta pequeña que tenemos acá, y la coloqué aquí de manera dinámica. Es cuando hacemos el cambio, ¿no? Bueno, ya he explicado esa parte. Vamos en este caso a ver en qué parte está el nombre. El nombre lo tenemos en esta parte de lo que es la parte de la pestaña de la imagen. Está en la G4. Entonces, dentro de mi dashboard, lo que voy a hacer aquí en la parte aquí de la imagen 4, la voy a copiar y la voy a colocar aquí en la parte del texto, cuadro de texto. Vamos a cambiarle el formato. De esta manera ya tengo el nombre de manera automática. Vean, está cambiando tanto el año, la información del mes, y toda nuestra va quedando poco a poco nuestra información. El siguiente paso que vamos a hacer, tenemos un espacio aquí que aún no hemos determinado. Esta parte es la que vamos a llenar, y es en donde yo puse el ranking de los vendedores. Coloqué exactamente una pestaña que se llama lista, y del cual aquí estamos un ranking de vendedores. En esta parte de igual manera ya les coloqué lo que es el video del ranking y cómo poder armar en este caso de los vendedores que tenemos de este dashboard, en base a ciertas funciones poder determinar su número, o más bien en qué posición se encuentra dicha venta. Simplemente ya le di formato que tenemos aquí, y aquí tengo la imagen. Lo que voy a hacer es esta imagen, la voy a cortar y la vamos a colocar aquí en la parte que tenemos del dashboard. Vamos a colocarlo de manera que quede presentable. Lo voy a colocar más o menos, que es la misma imagen que tenemos acá. El siguiente paso que debemos hacer es darle el formato, en este caso, a todas las gráficas que tenemos aquí. Vamos a empezar. Vamos a quitarle el fondo.
De esta manera ya tenemos lo que es cada gráfica con el formato establecido. Vamos a ver cómo al momento de cambiar cada dato, la gráfica de cada uno está cambiando. Ya por último vamos a analizar los datos, como terminó este dashboard. Vamos a ver que cada vendedor tiene representada su información dentro de los gráficos y nosotros podemos evaluar a cada uno de ellos de manera individual y haciéndolo en este sentido con las métricas que acabamos de colocar. Y por decir, vámonos al vendedor número 1, en este caso, que es Mónica Santos. En el año 2020, en el mes de junio, está con el 95% de avance, quiere decir que cumplió la meta. Más sin embargo, vean aquí en el ranking, ella cumplió en este caso lo que es el porcentaje, pero en cuestión de ventas o de importe, realmente ella solamente consiguió 669. En este caso, Marcia Torres tiene el número 1 con 1448. Pero vamos a ver otro tipo de indicadores que muestra esta tabla. Mensualmente podemos ver su comportamiento de en qué mes puede ser el que tuvo mejor rendimiento. En este caso, a simple vista podemos ver que en el mes de septiembre fue el que tuvo mejor ventas. De hecho, aquí me lo está mostrando en su ranking. Está en el número 1 con 1398 con un avance del 216%, ¿no? Aquí podemos ver que en el mes de septiembre tuvo 1398, tuvo un 24% de participación de los ingresos totales. Es una gran participación del cual que tiene Mónica Santos. En agosto con 767, en julio con 528. Podemos ver representado por país, en este caso, que su mejor ingreso lo representa el país Perú con 621. Y en este caso podemos ver que de los productos que tenía establecidos, todos los cumplió de manera adecuada. Podemos ver que el mes más bajo puede haber sido el mes número 4. Vamos a ver qué pasó en el mes número 4, que en este caso es el mes de abril. Y sí, en efecto, podemos ver que su peor mes, o uno de sus peores meses, en este caso de este vendedor Mónica Santos, cumplió apenas con el 46% de avance. Nos está dando el semáforo, que son números rojos realmente, y que podemos ver representado en la gráfica de productos que realmente ninguno de sus productos que tenía asignados para vender cumplió en la meta. También se representa que está en el sexto lugar de participación del ranking, y que su mejor venta de lo que pudo en este caso vender pues fue en el país de Canadá con 334, ¿no? Esta es una manera de nosotros poder comprender la información financiera, en este caso de las ventas, desde el punto de vista de qué tan eficientes son los vendedores que tengo y que me están cumpliendo ciertas metas de las ventas que tenemos programadas en los diferentes periodos, ¿no? Entonces, esta es una manera de poder analizar a través de este pequeño dashboard la información de cada uno de los vendedores, que de esta manera podemos ver si realmente están cumpliendo con la meta, si están en el margen, qué ventas tienen, qué participación, qué comportamiento tiene dentro de los meses y en qué posición se encuentra dentro de los 6 vendedores que tenemos. En este caso, viendo el ejemplo del mes de agosto, en este caso de un servidor, puedo decirles que cumplí con el 82% en el mes de agosto, una meta de 766, pero que yo realmente vendí 632. El mes anterior fue mucho mejor porque vendí 951. Vamos a ver el mes de julio. Aquí tengo un puesto del tercer lugar de posición, con 951, con el 17% de participación. Pero vean, en el mes de mayo tuve una mejor participación. Visualmente, lo que es la gráfica que tenemos aquí abajo, pueden ver que mi mejor mes fue en el mes de enero. Vamos a ver el mes de enero, qué fue lo que exactamente pasó. Y sí, tenemos un 125% de avance
vendí, en este caso, o cumplí con todas las metas de los productos. No tengo manera de comparar mes de diciembre, noviembre, porque no tengo datos de 2019, pero si los tuviéramos, de igual manera aquí esta información podría colocarse, ¿no? Pero vamos a ver que si ponemos marzo, se va a colocar la información de febrero y de enero, la información del país y el ranking. Esta es una manera dinámica de poder representar la información financiera de cualquier tipo de vendedores, cualquier tipo de ventas, y de esta manera dinámica. Espero que este tipo de dashboard les ayude en su día a día dentro de sus profesiones, y que vean que con Excel podemos hacer este tipo de ingeniosos dashboard. Déjenme en los comentarios cualquier duda o sugerencia con respecto a este tipo de dashboard. Y pues de mi parte sería todo. Les dejo la liga para compartir y puedan hacer conmigo paso a paso este dashboard que acabamos de hacer. Y pues nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.